En este vídeo vamos a recopilar algunas cosas que ya sabemos. Vamos a iniciar la creación de una tabla dinámica partiendo de esta tabla origen. Esto, como podemos observar si nos ponemos en cualquiera de estas celdas, es una tabla de Excel. Podemos apreciar que tenemos aquí la ficha diseño de herramientas de tabla. Vamos a aprovechar para decir que para crear una tabla dinámica no es necesario, no es imprescindible, por tanto, que la tabla origen sea una tabla de Excel. Puede ser un rango de datos que tenga, eso sí, unos encabezados bien definidos, pero insistimos, no es necesario que esté establecido ese rango de datos como una tabla de Excel. Sí es cierto que es recomendable. Así que desde cualquier celda vamos a ir a la ficha Insertar, ahora Tabla dinámica, vemos como de forma automática tenemos ya el nombre de la tabla, se llama tabla 2, y ahora vamos a decir que nuestra tabla dinámica se va a colocar en una hoja de cálculo existente. Además, esa hoja de cálculo va a ser la hoja ejercicio. Hacemos clic en el campo ubicación y ahora en el selector de rangos y hacemos clic en ejercicio. Ahora ya podemos colocarnos, por ejemplo, aquí. Presionamos intro y aceptamos. Ahora vamos a continuar configurando esta tabla dinámica. El campo cuenta vamos a arrastrarlo a filas. El campo mes lo arrastramos a columnas. Y el campo importe 2 a valores. Si nos fijamos, el campo cuenta representa a múltiples cuentas contables que puede haber en la contabilidad de una empresa. Si queremos resumir y jerarquizar la información un poco más para facilitar la toma de decisiones, podríamos agrupar algunas de estas cuentas que tienen algo en común y de esta forma la tabla dinámica sería bastante más legible. Por ejemplo, podría interesarnos agrupar el contenido de estas dos filas. Bien, pues para hacerlo vamos a seleccionar estos dos títulos y hacemos clic con el botón derecho sobre uno de ellos. Y ahora volvemos a hacer clic en agrupar. Como vemos, ha aparecido una nueva línea donde hay un encabezado que se llama Grupo 1. Bien, pues en esta celda podemos introducir un nombre personalizado para nuestro grupo de cuentas. Ese nombre, por ejemplo, va a ser compras. Ahora vemos que hay muchas cuentas que comienzan por la palabra Rápeles y todas ellas podríamos decir que tienen algo en común. Vamos a seleccionarlas todas y también vamos a incluir descuentos. Hacemos clic con el botón derecho en esa selección y después agrupar. Subimos y vemos que ha aparecido Grupo 2, pues nos situamos en esa celda y vamos a escribir, por ejemplo, descuentos y rápeles. Vamos avanzando a lo largo de la tabla dinámica y vemos que también hay servicios, manipulación y reparto y también servicios, manipulación y transporte. Vamos a agrupar todos estos valores. Seleccionamos botón derecho y de la misma forma insertamos un título personalizado. Y ahora, variación de existencias, lo vamos a dejar tal cual. Sin embargo, ventas, amortización, anticipos y también ventas, mercaderías, vamos a seleccionarlo todo y de la misma forma agrupar. Donde pone grupo 4, ahora sustituimos por ventas. Y ahora ya, por fin, hemos conseguido que nuestra tabla esté jerarquizada. Podemos hacer clic en cualquiera de esos encabezados de jerarquía, botón derecho, y ahora expandir o contraer y contraer todo el campo. Vemos como nuestra tabla ahora es más fácil de leer e interpretar. Y ahora lo que también es muy probable es que algún usuario esté pensando que quizá ventas fuese más adecuado si ocupara la primera fila de toda esta tabla. Pues si seleccionamos toda la fila de la tabla, con cuidado de no confundir toda una fila de Excel. Estamos hablando de la fila de una tabla, que para ello, para seleccionarla, tenemos que acercar el cursor a la parte izquierda de la fila y cuando se convierta en una flechita, así, entonces hacer clic. Bien, pues en esta situación vamos a hacer clic con el ratón en un borde de toda esta selección, por ejemplo aquí, y sin soltar vamos a arrastrar, vemos cómo aparece ahí una línea, vamos a arrastrar
hasta la primera posición. Y ahora soltamos. Y ya tenemos el grupo ventas en la primera línea de nuestra tabla dinámica. Podemos hacer lo propio con el resto de grupos de cuentas. En este caso, sería ideal poder cambiar la variación de existencias después de los descuentos y rápeles. Y después estarían los servicios. En la primera pestaña, resumir valores por, hemos dicho antes que teníamos varias funciones para elegir. Vamos a elegir, por ejemplo, cuenta. Hacemos clic en aceptar y ahora lo que nos está diciendo cada valor es la cantidad de ventas o la cantidad de pedidos que cada agente ha vendido en cada una de las rutas. Si nos damos cuenta, estos valores ahora tienen un formato de moneda que no es adecuado para el tipo de función que hemos configurado. Así pues, deberíamos establecer un formato de número y ahora sí veríamos ese número de pedidos por cada agente y ruta. Vamos a poner otro ejemplo más. Botón derecho, configuración de campo de valor. Ahora vamos a elegir la función máximo. Hacemos clic en aceptar y lo que nos está diciendo es la venta máxima que ha hecho cada agente en cada ruta. Por ejemplo, Pedro, la venta más alta que hizo en la ruta miércoles fue de 180 euros. De nuevo, vamos con otro ejemplo. Configuración de campo de valor y vamos a utilizar ahora promedio. Y también en formato de número vamos a aumentar a 2 decimales. Hacemos clic en aceptar y aquí vemos, este sería el promedio de ventas que cada uno de los comerciales ha mantenido en cada una de las rutas. Y por último, vamos a ver otra configuración distinta para el campo de valor. Se trata de mostrar valores como. Aquí en este desplegable tenemos muchas opciones, no vamos a probarlas todas, pero sí algunas de las más utilizadas por todos los usuarios. Estamos hablando de tanto por ciento del total general. Vamos a ver qué efecto tiene si hacemos clic en aceptar. Como podemos ver, ahora cada valor se ha convertido en un porcentaje. En teoría, cada porcentaje es un porcentaje respecto de las ventas totales de la empresa. Pero debemos llevar cuidado, puesto que hay que asegurarse de que en resumir valores por tenemos seleccionada la opción suma. Ahora sí, vemos que los totales que hay en cada columna suman 100, que tiene que ser igual al total general de la tabla. Y por último, una opción muy interesante sería la de realizar acumulados con las tablas dinámicas. Vamos a agregar el campo fecha a filas y justo por encima de ruta. Vamos a desagrupar y después de nuevo agrupar tan solo por meses. Ahora la tabla vamos a contraerla para poder verla de una forma más compacta. Ahora vamos a ir a cualquiera de los valores, botón derecho y configuración de campo de valor. Nos aseguramos de que aquí tenemos suma y ahora desde la pestaña mostrar valores como, hacemos clic en el desplegable y vamos a buscar una de las opciones que se llama total en. Aquí la tenemos y nos aseguramos de que Excel nos va a calcular un total en, es decir, un acumulado en el campo fecha. Vamos a entender esto mejor si hacemos clic en aceptar y aquí lo vemos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta columna, vemos que hay una suma acumulada a lo largo de todo el año. Por lo tanto, podemos saber que en el mes de junio, hasta esa fecha, había un total de ventas acumuladas en la empresa de 12.548,07. Vamos a aprender en este vídeo algunas acciones complementarias, aunque no por ello menos importantes, que podemos aplicar a las tablas dinámicas. Los comandos correspondientes a estas acciones complementarias los podemos encontrar en la ficha Analizar, por supuesto, teniendo alguna celda de la tabla dinámica seleccionada. Como decíamos, en la ficha Analizar y después dentro del grupo Acciones. También comentaremos algunas acciones que se pueden realizar desde el grupo Datos. Comenzamos con este grupo. Vemos aquí en el centro un comando desplegable que es seleccionar, que con él podemos seleccionar toda la tabla dinámica. Esto, como es fácil intuir,
También lo podríamos haber hecho situándonos en cualquiera de las celdas y presionando control y asterisco. O incluso lo podríamos haber hecho acercando el cursor a la parte superior izquierda de la tabla dinámica y cuando el cursor se convierte en una flechita, como ahora, hacemos un clic y toda la tabla dinámica queda seleccionada. Bien, pues con la tabla ya seleccionada podemos ir a Acciones y ejecutar el comando borrar todo. Vemos que lo que ha ocurrido es que se borra la configuración de la tabla dinámica, pero el espacio se conserva. Si quisiéramos eliminar una tabla dinámica por completo, incluyendo el espacio y los campos que están preparados en la lista, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en Deshacer. Teniendo la tabla seleccionada, presionamos la tecla Suprimir. Y ahora sí, incluso el espacio ha desaparecido. Vamos a hacer de nuevo clic en Deshacer. Si volvemos a la ficha Analizar, también podemos comentar otra de las acciones que podemos hacer con una tabla dinámica, que es moverla. Si hacemos clic en Mover tabla dinámica, podemos elegir la ubicación con un selector de rangos que aparece en este campo. Simplemente elegimos la nueva ubicación y aceptamos. Y ahí la tendríamos. De nuevo, Deshacer. Y ahora vamos a comentar los comandos que hay dentro del grupo Datos. El primero de ellos es vital y fundamental para una tabla dinámica. Tenemos que tener en cuenta que las tablas dinámicas no muestran de forma constante y actualizada los datos de la tabla origen, sino que tenemos que actualizar en un principio de forma manual. Es decir, si aquí en la tabla origen, por ejemplo, este valor cambiara, vamos a poner un número significativamente alto, podemos ver que en la tabla dinámica no aparece el cambio por ningún sitio. Por lo tanto, debemos, desde la ficha Analizar, hacer clic en Actualizar. Ahora sí vemos que la tabla se ha actualizado. Esta acción de actualizar también la podríamos haber hecho haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte de la tabla dinámica y eligiendo Actualizar. Y por último, vamos a comentar también la posibilidad de cambiar el origen de datos. Hacemos clic en este desplegable y elegimos el comando, viendo que Excel nos propone, mediante un selector de rangos, que cambiemos el origen. Por ejemplo, podríamos seleccionar todas las columnas menos la primera, puesto que fecha no estaba incluida en la tabla dinámica que tenemos en la hoja ejercicio. Así que aceptamos y ahora podríamos actualizar y aquí tendríamos la información. El tema que vamos a ver en este vídeo también es objeto de muchas preguntas por parte de mis alumnos. Se trata de la posibilidad de insertar en una misma tabla dinámica operaciones basadas en sus campos. Es decir, muchos usuarios preguntan, ¿se pueden hacer operaciones matemáticas con estos valores? Pues aunque la respuesta es sí, y de hecho vamos a verlo en este vídeo, sinceramente recomiendo que todas las operaciones y la preparación de los datos originales se haga en la tabla origen. Pero vamos a lo que nos ocupa y vamos, por tanto, a aprender a insertar campos y elementos calculados. Vamos a ir a la práctica y la explicación va a quedar evidente. Hacemos clic en la ficha Analizar y después, dentro del grupo Cálculos, vamos a elegir Campos, elementos y conjuntos. Hacemos clic en este desplegable y elegimos Campo calculado. Ahora se abre un cuadro de diálogo donde podemos configurar una fórmula para que se realice una operación matemática. Supongamos que es necesario calcular el 5% de las ventas que hacen los comerciales a las distintas rutas. Esto podría ser, por ejemplo, para liquidarles una comisión. Así que vamos a poner un nombre algo más descriptivo del que nos ofrece Excel por defecto aquí en este campo. Por ejemplo, comisión. Ahora, en el campo fórmula, Excel nos muestra un 0 por defecto, vamos a eliminarlo y vamos a hacer clic en importe y después en insertar campo. Vemos como importe se incorpora a la fórmula. Y como lo que queríamos era el 5% del importe, vamos a multiplicar por 0,05. Bien, pues esta composición de fórmula
este nuevo campo llamado comisión, tenemos que incorporarlo aquí a la lista de campos, para que luego la tabla dinámica lo pueda utilizar. Para incorporar este campo aquí, tenemos que hacer clic en el botón sumar. Quizá la traducción podría ser mejor, pero el caso es que tenemos que hacer clic en ese botón. Una vez que lo hemos hecho, vemos cómo aparece aquí comisión. Bien, pues ya lo tenemos todo, hacemos clic en aceptar y podemos apreciar que en la tabla dinámica aparece dentro de Pedro, que para él son estas dos columnas, aparece, como decíamos, una columna con la comisión que debe cobrar por las ventas de cada una de las rutas. Por ejemplo, este 117,05 es el 5% de esa cantidad. Y lo mismo ocurre con las comisiones de José Luis García y las comisiones correspondientes al agente llamado clientes tienda. Si quisiéramos revertir esto que acabamos de hacer, podríamos ir a cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y ahora seleccionar el campo que en su momento se creó y hacer clic en eliminar. Vemos cómo ha desaparecido del panel. Aceptamos y ya tenemos todo restaurado. Ahora vamos a aprender a insertar elementos calculados. Tenemos que estar situados en una de estas celdas, es decir, en los valores que se generan en las filas. Una vez hecho eso, vamos a la ficha Analizar y después dentro de Cálculos, Campos, Elementos y Conjuntos, y ahora vemos como ya está habilitada la opción Elemento calculado. Un elemento calculado es una línea que podemos incorporar y que hace operaciones con las filas de uno de estos valores. Como estamos sobre el campo ruta, vemos que aquí por defecto ya aparece ruta seleccionado. Y a la derecha, en este panel, están todos los elementos del campo ruta. Vamos, para poner un ejemplo, a crear un elemento partiendo del elemento ruta Almansa y agregando una operación matemática que calcule el 10% de todo lo que se ha vendido en esa ruta. Así que vamos a empezar el proceso de forma similar a como lo hicimos en el caso de inserción de campos calculados. Nos vamos a nombre y escribimos, por ejemplo, ruta Almansa 10%. Ahora en fórmula quitamos el 0 y nos aseguramos de que hemos seleccionado ruta Almansa y hacemos clic en insertar elemento. Y ahora multiplicamos por 0,1 para obtener ese 10%. Ya podemos hacer clic en aceptar y vemos cómo ha aparecido aquí una línea más, es decir, un elemento más, ruta Almansa, pero con un valor igual al 10% de ruta Almansa. Desde la versión 2013 de Excel, los usuarios que no tengan mucha práctica en el mundo de las tablas dinámicas están de enhorabuena, puesto que Microsoft incorporó a su hoja de cálculo un asistente llamado Tablas Dinámicas Recomendadas. Tenemos aquí una tabla de Excel y estamos situados en una celda cualquiera de la misma y desde la ficha Insertar vemos que a la izquierda, junto al botón de Tabla Dinámica, tenemos Tablas Dinámicas Recomendadas. Hacemos clic y aparece un asistente que automáticamente ha reconocido el rango que ocupa la tabla y que nos ofrece en un panel a la izquierda y con una barra de desplazamiento varias opciones de tabla dinámica prácticamente ya configurada. Vamos a hacer un repaso de las mismas. Por ejemplo, la primera es una sencilla tabla dinámica donde nos relaciona todos los agentes y las ventas que han realizado cada uno y en total. La segunda tabla dinámica hace lo propio pero con las rutas. Aquí tenemos una tercera tabla dinámica algo más elaborada donde estructura la información por cada uno de los agentes y dentro cada una de las rutas. Después da información sobre las unidades vendidas y también sobre el importe. Podemos hacer un poquito más grande este asistente para verlo mejor. Vamos a quedarnos con este modelo. Ahora podemos hacer clic en aceptar y Excel ha creado una hoja nueva y la tabla dinámica totalmente configurada. Por lo tanto, como podemos ver, es una herramienta de gran utilidad para aquellos usuarios que estén empezando con el tema de las tablas dinámicas
y además no sean demasiado exigentes y puedan conformarse con cualquiera de los modelos propuestos por el asistente.